Continuación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y se bautizare se salvará, mas el que no creyere será condenado. A los que creyeren acompañarán estas señales: en mi nombre lanzarán los demonios, hablarán lenguas desconocidas, tomarán las serpientes, y si bebieren algún licor mortífero, no les dañará. Pondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanados. Pueden tomar así. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, es necesario creer de corazón para ser justo y confesar de palabra la fe para salvarse. Por esto dice la Escritura: todo el que cree en él no será confundido. No distingue entre judío y gentil, por cuanto uno mismo es el Señor de todos, rico en misericordia para todos los que le invocan. Porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Mas ¿cómo le han de invocar si no creen en él? ¿Y cómo creerán si no oyen hablar de él? ¿Y cómo oirán si no se les predica? ¿Y cómo habrá predicadores si no son enviados? Según está escrito, cuán feliz es la llegada de los mensajeros de la paz, de los que denuncian el bien. Mas no todos obedecen al Evangelio. Por eso dice Isaías: Señor, ¿quién ha creído al oírnos? Luego, la fe procede del oír, y el oír del mandato de Cristo. Mas pregunto, ¿no han oído ya? Ciertamente, su voz ha resonado por toda la tierra, y su palabra hasta los confines del mundo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Hoy es la fiesta de San Francisco Solano, que es de segunda clase. Por eso se antepone ante el domingo, que hoy es el domingo séptimo después de Pentecostés. San Francisco Solano nació en España en 1549, en Montilla, provincia de Córdoba, la Córdoba española. Y en su misma ciudad natal profesa en la Orden de San Francisco de Asís y ejerció sus primeros años de predicación y su eximia caridad en Andalucía. En el 1589 pasó al Nuevo Mundo y Panamá recoge las primicias de su apostolado admirable y heroico, que le valió el título de apóstol de la América Meridional. Durante 14 años recorre predicando y misionando en las regiones de Tucumán, Argentina, las riberas del Río de la Plata y del Uruguay, y otros 7 años en Perú y en Chile, sufriendo todas las inclemencias imaginables, agregando a esto ayunos y rígidas penitencias, y catequizando, misionando, civilizando, fundando templos, pueblos y municipios. Con su mansedumbre y sus estupendos milagros, con su violín y su caridad, domina ejércitos de rudos salvajes y los gana para nuestro Señor Jesucristo. Las bestias y los elementos le obedecen y respetan sus órdenes. Alrededor del año 1600 pasa de nuevo los Andes y entra en el Perú con su carga de libros y su inseparable violín. Aún durante algunos años sigue su apostolado entre los indios y los conquistadores españoles. En Lima, Perú, concluye su carrera luminosa este apóstol, muriendo el 24 de julio, un día como hoy, en el año 1606. Benedicto XIII lo canoniza en el año 1726. Esa es la historia de San Francisco Solano, y el Evangelio de hoy se nos trae la partecita de San Marcos, el mandato de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos de ir por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura.
En este mandamiento de nuestro Señor Jesucristo vemos inherente la catolicidad de la Iglesia que él había fundado. Católico significa universal, y universal significa no solo una cuestión geográfica de todo el mundo, sino también una cuestión de tiempo. En todo lugar y en todo tiempo, la verdad evangélica siempre es la misma, porque el Evangelio viene de Dios y Dios es siempre el mismo. Jesucristo es ayer, hoy y mañana, para siempre. El que creyere, añade, y se bautizare se salvará, mas el que no creyere se condenará. La Iglesia entonces es universal y nuestro Señor Jesucristo es bien tajante en su mandamiento. El que creyere y se bautizare se salvará. El que tenga oportunidad de creer, porque escuchó la voz de los evangelizadores, e hiciere después un acto de su voluntad, no adhiriendo a aquello que aprendió de aquellos predicadores de la verdad, y no se bautizare, no se puede salvar. Fuera de la Iglesia Católica es otro de los dogmas que se salen de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Fuera de la Iglesia no hay salvación posible. No hay distinción entre judío y griego, dice San Pablo en la epístola a los romanos, porque Dios es para todos. El que no creyere se condenará. Vemos en este santo de hoy precisamente la misión, el aspecto, el espíritu misional de la conquista de América. Cuánta historia en contra de España y de su conquista, cuánta historia de que los españoles eran malos, de que vinieron y se llevaron todo el oro, de que mataron, de que despojaron, etcétera, etcétera, etcétera. El primer sentido de la conquista de América fue, y el ejemplo lo tenemos en el santo de hoy, el de traer la verdad, y la verdad es el Evangelio. Y tenemos tantos santos como el de hoy, precisamente, que vinieron a traer esa verdad, a traer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a enseñar a los rudos, a los indios, a traerlos de su horror, de sus deidades espantosas, que eran demonios y les ofrecían sacrificios humanos de niños, etc., para atraer la bondad de sus dioses, para atraerlos al verdadero Dios, a la verdadera luz del Evangelio. San Francisco Solano es un ejemplo de eso. Que haya habido españoles malos, por supuesto que los hubo, como hubo también eclesiásticos malos, por supuesto que también los hubo, pero no por eso tenemos que denigrar toda la obra que hizo precisamente España, permitiendo que la Iglesia Católica mandara a sus ministros, a sus misioneros, y hagan de América un gran país, sobre todo católico. Hoy vemos la ruina de todo eso, pero la ruina traída después del Concilio Vaticano II, precisamente. Y ahí entramos en lo que habla el domingo séptimo después de Pentecostés, que nos habla de aquellos que vienen, los falsos profetas, que vienen vestidos con piel de oveja, mas por dentro son lobos rapaces. Y por sus frutos los conoceréis. Y los frutos, precisamente, de todos esos falsos profetas que vinieron vestidos de ovejas, porque vienen presentándose como eclesiásticos, como gentes de la jerarquía de la Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, pero predicando el error. Y por sus frutos los conoceremos. ¿Y cuáles son sus frutos? La decadencia actual que estamos viviendo, el alejamiento de Dios, la apostasía, que está profetizada por nuestro Señor Jesucristo, que iba a haber al final de los tiempos. Él iría al pastor y se dispersarán las ovejas, y el pastor realmente está herido y las ovejas están dispersas. Pero tenemos la verdad que nunca cambia, y Dios nos hizo libres, nos hizo inteligentes, nos hizo con la razón. Entonces debemos darnos cuenta de que cuando alguien nos dice la verdad o cuando alguien nos predica la mentira. Nuestro Señor Jesucristo nos predicó un evangelio
Y San Pablo nos dice de ese evangelio que él fue el que predicó también, que si un ángel del cielo viniera y predicara otro evangelio, sea anatema, es decir, no le creáis, sea apartado. San Pablo con esta palabra de ángel del cielo quiso decirnos que no que un ángel podía venir del cielo y predicarnos otro evangelio, sino que iba a venir como ángel del cielo, es decir, como oveja, pero en realidad es un lobo rapaz, y que podía venir y predicarnos otro evangelio. Pero no le creáis, dice San Pablo, sea anatema. ¿Por qué? Porque evangelio hay uno solo, verdad es una sola, iglesia es una sola, fuera de la cual no hay salvación. Entonces, cuando una iglesia católica, entre comillas, viene y me enseña que en otras religiones me puedo salvar e ir al cielo, y que el infierno no existe, y que tantas cosas, tantas mentiras, y que la moral antigua era exagerada, y que la inmodestia ya no tiene nada que ver, y que el pecado no existe, y que somos todos buenos, y que cada uno va a ir al cielo de la manera que se le dé la gana. Entonces, acordémonos de las palabras de San Pablo: si un ángel venido del cielo me predicara otro evangelio, no le creáis. Precisamente el sentido de la Iglesia Católica es el sentido de San Francisco Solano, es ir y enseñar a toda criatura. Ahí vemos la universalidad del término, el catolicismo, toda criatura. ¿Qué significa toda criatura? En el hombre está resumida todas las criaturas, todo lo creado por Dios, porque el hombre tiene el ser de los minerales, de las piedras, tiene el vivir de los vegetales, tiene el sentir de los animales y tiene el razonamiento, podríamos decir, de los ángeles. Entonces en el hombre está como el conjunto de toda la criatura, y toda, en todo momento y en todo lugar. Es esa la universalidad de la verdad que Dios nos quiere enseñar y que nos enseña a través del magisterio de la Iglesia Católica, por él fundada y por él prevenida con el dogma de la infalibilidad. Todo lo que venga verdaderamente de la Iglesia Católica es infalible, porque es Jesucristo mismo el que nos enseña a través de ella. Entonces, cuando Jesucristo se desdice predicando cuando la Iglesia Católica moderna, entre comillas, hace desdecir a nuestro Señor Jesucristo, es una clara nota de que realmente no es la Iglesia Católica. Cuando el hombre vestido de blanco, que podríamos compararlo al ángel que viene del cielo y que nos anuncia otro evangelio, como son los papas, entre comillas, del Concilio Vaticano II, ¿qué nos dice San Pablo? No creáis. Cuando nos digan el Cristo está aquí o allá, tampoco creáis. El Cristo es uno. El Cristo es el mismo nuestro Señor Jesucristo, que nació en Belén, que vivió, que fue entregado, que padeció por nosotros, y que nos dice el Evangelio de hoy: id por el mundo entero predicando a toda criatura, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y aquellos que creyeren se salvarán, y aquellos que no se condenarán. Seamos entonces de esos creyentes, seamos parte de ese cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo por el fundado, que es la Iglesia. Seamos fieles y perseverantes, porque la lucha realmente es, como dice San Pablo, no es contra sangre y carne, sino contra los espíritus de los demonios, contra los ángeles caídos. ¿Por qué? Porque así como nuestro Señor Jesucristo quiere nuestras almas para el cielo, así el espíritu inmundo, el diablo, quiere nuestras almas para el infierno. Entonces debemos apegarnos a las enseñanzas de la Iglesia, apegarnos a la moral de la Iglesia, apegarnos al cumplimiento de los mandamientos, apegarnos a la práctica de las virtudes, a la oración, al ser todos los días de nuestra vida cada vez más cristianos, cada vez más amadores de Dios, cada vez más odiadores del mal, odiadores del pecado, odiadores del demonio, para así ir avanzando en la perfección cristiana y poder llegar un día al cielo. Pidamos a María Santísima, pidamos a San Francisco Solano entonces también
que nos ayuden a ser fieles a ese bautismo que un día hemos recibido y que dijimos profesar esa fe. Y acordémonos que Dios escucha a todos los que le invocan. Entonces, invoquémoslo todos los días, porque por nuestras fuerzas no podemos, pero con Dios todo lo podemos, como dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Invoquémosle, hagámosle escuchar nuestra voz cotidiana, no solamente todos los días, les digo, sino en cada momento de nuestra vida, comenzando todas nuestras acciones siempre con un pensamiento en Dios, en su Santísima Madre, en nuestro ángel de la guarda, que hace que todas nuestras acciones se conviertan en oración y en presencia de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.